Arrancamos la clase. Bueno, números índices. Ahí está. Números índices. Vamos a hablar primero de qué es un número índice, muy a grosso modo, digamos, no es una definición de libro ni nada, más que nada para que ustedes puedan, digamos, entender un poquito más o vayan introduciéndose en qué es un número índice, qué carajo es un número índice, para qué sirve, cómo se arma, etc. Básicamente, digamos, son números, valores construidos de cierta manera que nos permiten, digamos, tener información sobre un conjunto de variables. Por ejemplo, para ir a ejemplos concretos y lo vayan entendiendo, el índice de desarrollo humano es un índice que ve, digamos, distintas medidas de desarrollo humano dentro de un país y te lo compila en un numerito, por ejemplo. O sea, toma, no sé, tasa de pobreza, tasa de alfabetización, tasa de malnutrición infantil, etcétera, etcétera, digamos. O sea, toma todos datos de la realidad, distintos, todas variables distintas, y las compila en un número solo, en un índice que pueda ser comparable entre países. Básicamente esos son los índices, son números que sirven para hacer comparaciones o entre países o entre periodos de tiempo, etcétera, y comprimen o compilan información respecto a ciertas variables. Quizás eso no es la mejor definición que van a escuchar, pero bueno, de momento es la que les puedo dar. Y van a ver quizás un poco más claro cómo se usan los índices cuando hablemos de inflación. El numerito de la inflación es, digamos, un índice. Bueno, antes de empezar la clase, sería necesario que ustedes tengan más o menos fresco dos cuestiones. Por un lado, cálculo de variaciones normales y porcentuales, o sea, absolutas y porcentuales. Y por otro lado, lo que es la regla de tres simples. Fíjense que tenemos variación, al principio tenemos variación de x, vamos a usar el punterito láser, variación de x, delta x, ese triángulo x, es variación de x, entre el punto 2 y el punto 1, es igual a x en el punto 2 menos x en el punto 1, ¿no? Esto es una variación común, como ya deberían saber hacer. Si no saben hacer esto, danger. Julio Profe en Google, en YouTube, y a mirar su video de cálculo de variaciones de Julio Profe. Creo que nosotros igual lo vimos, aunque fue de las primeras clases, así que puede ser que no esté grabado. Pero bueno, repásenlo. Lo mismo, variaciones porcentual. Tenemos variación porcentual de x entre el punto 2 y el punto 1 respecto del punto 1. Este 1 está como el respecto de. Y tenemos x2 menos x1 sobre x1. ¿Qué me está diciendo? Bueno, la variación de x2 respecto del valor que tenía en el punto 1. Eso me da, digamos, una variación porcentual. Si lo multiplicamos por 100, me va a dar el porcentaje de variación. Si lo dejamos así, me va a dar como un coeficiente de variación. Por ejemplo, si la dejo expresada así nomás la ecuación, esto también es importante que lo entiendan. Si yo expreso esta ecuación de esta manera, x2 menos x1 me va a quedar probablemente algo tipo 0,5, ¿no? Esto es un coeficiente que representa un porcentaje de 50%, ¿no? O es un valor que representa un porcentaje de 50%. ¿Cómo paso de esto a esto? Bueno, multiplico por 100. Así que normalmente cuando vean este por 100 es para pasar de un valor así a un valor así, expresado en términos porcentuales directamente. Y después por otro lado la regla de tres simple, que es secundario, no la vamos a explicar, pero que básicamente si A representa un 100% y B incógnita, queremos saber obviamente qué porcentaje representa ese B, por lo tanto hacemos, bueno, X, que es la incógnita, es igual a B por 100 sobre A. ¿No? Eso de vuelta quizás se entienda mejor un poquito más adelante, pero es regla de tres simple. Voy un cachito al chat. Diego dice, antes de que empieces, ¿cuánto tiempo van a tener para el recuperatorio? No lo sé, no lo definimos con Eduardo. Seguramente más, si todo el mundo vemos que no llegó con el tiempo.
Libertelia, no sé quién es, solo conozco a Julio Profe y a un chabón que no me acuerdo el nombre ahora, pero que son como los dos copados. Julio Profe tiene demasiada historia, loco. Ha salvado a tanta gente de ese pelado. Bueno. ¿Qué son los números índices? Bueno, acá ya respondimos un poquito a esto. Valores, número de medida elaborado y utilizado para realizar comparaciones sobre valores complejos, difíciles de interpretar sin un proceso previo. ¿Qué tipos de índices existen o son los más conocidos? Bueno, índice de precio al consumidor o índice de precio mayorista. Este está en la tele todo el tiempo. Porque básicamente son los que habla la tele para decir cuánto es la inflación, digamos. El índice de precios consumidor mide cómo impacta la inflación sobre las personas, el índice de precios mayorista cómo impacta sobre los comercios. Después tenés otro como índice de actividad económica, índice de desarrollo humano, que ya hablamos, etc. Son distintos números índices. Epa. No vamos a centrar en la utilización principalmente de índice de precio, por lo tanto nos va a interesar el IPC, el IPM y uno más que no está acá, que es el IPI, el índice de precios implícito, que después vamos a ver digamos, qué diferencias hay entre ellos, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula un índice de precios? Bueno, para calcular un índice de precios, lo que vamos a hacer es, digamos, evaluar la evolución de los precios de un bien o de varios bienes a lo largo del tiempo. Eso nos va a ir dando distintos valores del índice y con eso nosotros vamos a poder después hacer inferencias, digamos. Por ejemplo, el cuadrito que tiene acá a la izquierda nos está mostrando la evaluación del precio de un alfajor entre los años 90 y 93. Obviamente no son datos reales, pero bueno, vean lo siguiente. Un alfajor en el 90 valía 20 pesos, ese mismo alfajor en el 93 vale 40 pesos. Por lo tanto, lo que nos va a decir el índice, o el índice de precios puntualmente es de cuánto es esa variación que va teniendo año tras año, ¿no? ¿Cómo se calculan yendo a los palos, digamos? Tenemos, y acá hay un comentario respecto a la notación. Y presten atención porque esto es importante. Nosotros la notación vamos a tener IP, índice de precio, y después alguna letra M, IPI o IPC. Si pongo IPC, índice de precio al consumidor. Si pongo IPM, índice de precio al mayorista. Y si pongo IPI, índice de precio implícito. No importa mucho realmente cuál estemos usando, todos más o menos se elaboran de la misma manera, nada más que están construidos diferentes. Que no lo vamos a ver mucho en clase, así que no se preocupen por eso. Lo importante que sepan de esto es la notación que vamos a utilizar a lo largo de la clase. ¿Y a qué me refiero con la notación? Fíjense que tienen IP, acá un superíndice y acá un subíndice. O un supraíndice, subíndice, digamos. Un numerito acá, numerito acá. Importante. Acá arriba siempre vamos a intentar poner el año del que estamos hablando. Y acá abajo siempre vamos a poner lo que se llama el año base, el año respecto al cual estamos haciendo comparaciones. Por ejemplo, y miren acá, tenemos índice de precios del año 1, o sea, del año analizado, sobre índice de precios, perdón, y de subíndice año base. ¿Qué significa esto? Que este índice de precios va a ser para este año 1 y va a tener un año X como base. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo calcular el índice de precios para el 90, para el 91, para el 92 o para el 93 y voy a cambiar solamente el año de acá porque es el año al que me refiero, pero el año base es como lo dice su nombre, base, una base va a quedar fija, no lo vamos a variar, digamos. ¿Y por qué no lo vamos a variar? Ahora lo vamos a ver, pero básicamente
las comparaciones que hagamos van a ser respecto siempre de ese año base. Por ejemplo, tenemos año 90, 91, 92, 93, los precios del alfajor, y acá abajo tenemos calculado los índices de precio para los distintos años, todos con base en el 90. ¿Qué significa de vuelta que tengan base en el 90? Que vamos a comparar siempre los precios de los otros años respecto de los precios del 90. ¿No? Por ejemplo, fíjense cómo es la construcción del índice. Nosotros tenemos índice de precios para el año 1 con un año base, y lo que hacemos acá es decir, bueno, precios del año 1 por cantidades del año base sobre precios del año base por cantidades del año base, ¿no? Yendo al índice de precios para el año 2, fíjense que lo único que cambia es acá, precios del año 2. Estamos manteniendo fijas las cantidades del año base, precios del año base abajo y cantidad del año base abajo. De vuelta, el índice nos va a decir cómo es la variación de precios respecto de ese año base, digamos. Entonces lo que nos interesa a nosotros es solamente analizar cómo están variando los precios. Por eso, siempre vamos a variar, digamos, como única cosa, los precios a medida que varían entre un año y otro. Si calculo el índice de precios para el 90, estos precios, los de acá, van a ser los del 90. Si calculo para el 91, estos precios acá van a ser los del 91. Si calculo para el 92, bueno, estos precios de acá arriba van a ser los del 92. Y la base, los precios del año base, la cantidad del año base, o las cantidades usadas arriba del año base, van a ser la que nosotros definamos. En este caso, fíjense, estamos usando base 90, entonces siempre usamos precios y cantidades para comparar del 90. Por ejemplo, índice de precios para el 90 con base en el 90 es igual a precios del 90 por las cantidades. Fíjense que las cantidades son siempre 1, digamos, pues siempre un alfajor. Sobre los precios y las cantidades del 90. Sí, tenés razón, Valentín. Ah, qué pelotudo, los puse ultra mal. Bueno, no importa. Sí, da 200 el del 93, con base en el 90. Bueno, van que me queda el cálculo acá y se los cambio. Igual después subo el Word corregido. Este es 140. Este es, como dijiste, 200. Y este de acá es 125. Ahí va. Listo. Ahí va. Bueno, disculpen ese error bastante pelotudo. Pero bueno, lo que estamos viendo, digamos, es lo siguiente. Tenemos precios de vuelta del año que estamos analizando. Ahí los voy a recuadrar en verde para que se vea o se entienda mejor. Precios del año que estamos analizando. Y después tenemos recuadrado en rojo cantidades del año base. Y abajo, como pueden ver en la formulita, precios del año base, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir este índice al fin y al cabo? Que quizás no se lo dice la matemática. Si solo estamos variando los precios y dejamos fija las cantidades, o sea, decimos, bueno, vemos si se consume lo mismo o se produce lo mismo que en el año 90, pero ahora el índice me da un valor distinto porque están variando esos precios. Bueno, ¿de cuánto es esa variación en los precios? Las cantidades donde las saco, dice evolución de precio de un alfajor. Entonces, en este caso, las cantidades son 1 para todos los precios. Un alfajor. De vuelta, el valor del índice me va a estar diciendo
digamos, cuánto están variando los precios porcentualmente respecto de los precios del 90. Si en este caso los precios del 90 eran un 100%, y acá el índice me da 125, significa que los precios aumentaron un 25%. ¿Tiene sentido? Bueno, vamos al cuadrito, lo analizamos y vemos que pasa de 20 a 25. Sí, tiene sentido, está variando un 25%. Si vemos respecto del año 92 respecto del 90, bueno, vemos que ahí varía, o ahí el índice nos da 140. ¿Cuánto varía respecto del 90? 40 puntos, eso quiere decir que estamos variando los precios un 40%. O sea, son 40% más alto que respecto del año base. Y acá índice igual a 200 es el doble de grande que respecto del año base, por lo tanto, podemos decir que los precios están o variando un 100% o se están duplicando. Vamos a ir a otros ejemplos igual para que quede un poquito más claro. Pero a grosso modo, digamos, así es como se calcula un índice de precios. Lo que hacemos es decir, bueno, dejamos fija una canasta de bienes, una cierta cantidad de bienes, y vamos variando los precios año a año y vamos volviendo a calcular el índice. Entonces lo que vamos a ver, digamos, es si siempre existen los mismos bienes, digamos, de cuánto va a ser esa variación en el precio de los bienes. Hay dos índices que son índices ponderados, existen índices ponderados y no ponderados. Esto no le den mucha pelota, es para que quede por lo menos asentado que existe. Los índices ponderados son los índices de las PER y de Pasch, que básicamente lo que hacen es ponderar, digamos, cada uno de los bienes que entran adentro del índice por una participación que tienen en el ingreso. ¿Qué diferencia hay entre estos dos índices de precios? La variación de la canasta básica cada año, sí, digamos, lo que se hace es definir, ahí lo vamos a ver con este ejemplo. Lo que es la variación de la canasta básica año a año, si no me equivoco, se calcula con las PER, porque lo que se hace es decir, bueno, definimos una canasta de bienes, tipo tenemos un bien 1, un bien 2, un bien 3, o qué sé yo, alfajores, yerba y empanadas, pues estaba en Argentina, y decimos, bueno, tenemos que se consumen 5 alfajores, 5 empanadas y 5 kilos de yerba. Bueno, eso se consume hoy, tiene un cierto precio asociado, ¿no? Esa canasta de consumo. Bueno, vamos mañana, medimos los precios de estos mismos bienes, de estas mismas cantidades, y vemos cuánto valen. Y en base a eso, digamos, elaboramos un índice. Decimos, bueno, si acá esta canasta de consumo valía tanto y en este otro año vale tanto, la inflación fue de tanto. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Esto lo aclaro, no sé si ni siquiera Eduardo lo la teoría, pero está bueno aclararlo rápidamente. Fíjense que acá está P supra C, que significa año corriente o corriente, y todo lo que tiene cero es base. O sea que acá lo que hace es, no se asusten por este símbolo, se llama, es sumatoria, no importa. Lo que hace es decir, bueno, multiplicamos los precios del año corriente, del año en el que nos estemos situando, por cantidades del año base. Y dividimos por precios y cantidades del año base, ¿no? Eso es lo que hace las PER, digamos. Dice, bueno, esta canasta de consumo la voy a medir hoy, la voy a medir mañana, la voy a medir pasado mañana. Voy a medir, obviamente, el valor de la canasta. Y eso me va a dar el índice. Y lo que hace Pasch es decir, bueno, esto no tiene mucho sentido porque vos mañana probablemente no consumas lo mismo que consumís hoy. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, comparemos ahora el precio de una canasta que tenemos ahora y que consumimos ahora, si fuera consumida esa misma canasta en el pasado, digamos. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, que supónganse que estamos calculando con las PER y de repente aparece, no sé, la Manaos de uva y se vuelve la Manaos de uva, todo el mundo compra Manaos de uva. Bueno, pero apareció antes de que se definiera cuál era la canasta, por lo tanto,
aunque todo el mundo consuma la Manaos de uva, no entra en nuestro índice. ¿Por qué? Porque la canasta de bienes se armó con anterioridad y ya quedó fuera del índice ese bien. Por ende, si ese bien cambia de precio, no lo vamos a registrar nosotros con nuestro índice. Eso puede llevar a algunos problemas. Por lo tanto, ahí se utiliza PASH, que lo que dice es, bueno, lo que consumimos hoy, ¿cuánto valía en el pasado? Digamos. Mete esa canasta de consumo. También tiene el problema de que decir, bueno, hay ciertos bienes que no existían antes, entonces es medio complejo, pero bueno, medio que se suplen uno al otro. Avanzando con esto, vamos a ir a un cálculo, está lleno de cálculos y la explicación más que nada habla, les pido perdón, pero bueno. Dije a fuerza de ejemplos quizás se entiende mejor. Porque la clase del año pasado escribí mucho y la gente no le da mucha bola a lo que escribí en la filmina a veces, así que... No le dé mucha bola a esto, es cómo se laburan los índices de las PER y PASH. El que nos interesa a nosotros es este, las PER, el que vamos a usar para laburar. Las PER te dice, nosotros consumimos estos bienes hoy, ¿cuánto van a valer en los distintos años posteriores? Y PASH te dice, consumís estos bienes hoy, bueno, ¿cuánto valían esos bienes antes? Digamos, comparativamente. Las PER y PASH está explicado en la... Hay una nota que se llama Apuntes sobre números índices, está buena, si la quieren leer para complementar, sirve bastante. Yo algunos ejemplos los saco de ahí, pues ya están armaditos y están buenos. De vuelta, volvemos al tema cómo se calcula un número índice, y acá lo que vamos a hacer es calcular un número índice con dos bienes y las cantidades de dichos bienes. Acá si quieren ustedes pueden hacer después la comparación, fíjense que tenemos precios y cantidades, por ende ustedes pueden después hacer la comparación calculando con el índice PASH o de las PER cómo les da la inflación. Pero bueno, nosotros como nos vamos a centrar en el de las PER, en el cual decimos, bueno, tenemos esta canasta de bienes, vamos a ver cómo cambia el valor de estos bienes a lo largo del tiempo. Nos interesa nada más que es el índice de las PER, y por lo tanto es el que usamos para calcular. ¿Cómo vamos a calcular el índice de precios para los distintos meses? Abril, mayo, junio y julio. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos índice de precios para, esta letra es abril, tomando como base abril, el mes de abril, y tenemos P sub N sub A, es precio de las naranjas en el mes de abril, N sub A, naranjas, o sea, cantidad de naranjas en el mes de abril. Al precio de las naranjas por la cantidad de naranjas en el mes de abril, le sumamos precio de las manzanas en el mes de abril y lo multiplicamos, eso multiplicado por la cantidad de manzanas en el mes de abril. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, acá arriba lo que tenemos es el valor del consumo en el mes de abril, básicamente. El valor de esa canasta de bienes en el mes de abril. Y vamos a comparar. Claro, esto sería un ejemplo de lo que explicamos anteriormente. Tenemos el valor de la canasta de consumo en el mes de abril, que son, si lo ven en el cuadrito, 6 naranjas y 7 manzanas. Eso es una canasta de consumo, digamos, son una cierta cantidad de bienes y servicios, en este caso solo bienes, y la vamos a evaluar esa canasta por los precios que tiene, ¿no? Le vamos a dar un valor a esa canasta. Bueno, usamos los precios del mismo mes, porque estamos calculando el índice para ese mes, y por lo tanto nos queda esto que les acabo de decir. Tenemos la canasta de bienes de abril, valuada, los precios de abril arriba, y abajo comparamos respecto a eso mismo, que es la canasta de bienes de abril, valuada a los precios de abril. Todo esto por 100, ¿no? Pista, ¿qué les va a dar esto? Y estamos comparando algo con lo mismo, por lo tanto me va a dar 1 por 100, 100, 100%, lo cual tiene sentido, digamos.
La canasta de abril, a precios de abril, es el 100%, es frente a lo cual nosotros vamos a hacer comparaciones y decir tal es mayor o menor respecto a esta canasta, digamos. ¿Cómo hacemos para calcular, por ejemplo, para mayo? De igual manera para el resto de los meses. Bueno, para calcular este mismo índice de precios para mayo, lo que hacemos es decir, bueno, los precios de mayo de las naranjas por la cantidad de naranjas de abril, porque es el año, o el mes, mejor dicho, respecto al cual vamos a comparar. O sea, la cantidad de naranjas en abril y la cantidad de manzanas de abril son las que determinan la canasta esa de la que yo les hablaba, digamos. Van a decir, esta canasta, ¿cuánto vale en mayo? Al fin y al cabo. Por eso tenemos de vuelta naranjas que se consumían en abril, manzanas que se consumían en abril, a los precios de mayo. Y eso básicamente va a ser el valor de mi canasta de consumo definida en abril, o sea, yo definí la canasta de consumo en abril, y la evalúo, le pongo valor con los precios de mayo. Y vamos a hacer igual para junio y para julio. Siempre vamos a usar la canasta de abril, las cantidades de naranja y de manzanas de abril, y vamos a evaluar eso con los precios de los distintos meses. Y así, digamos, vamos a construir el índice de precios. Claro, como dice Diego, estaríamos averiguando cuánto varía la evaluación de una canasta. Eso es importante. ¿Cuánto varía la variación o los precios de una canasta respecto de un cierto mes en los siguientes meses? No estamos viendo cómo varía la canasta en sí. Fíjense que siempre usamos las mismas cantidades. O sea, siempre va a ser NA, o sea, naranjas y manzanas de abril. Lo que vamos a variar van a ser los precios. Yendo al ejemplo práctico, acá está lo que les decía. Fíjense. 777 2. Fantástico. En verde les estoy remarcando lo que son las cantidades de abril. En el mes de abril, cantidades de... Acá otra confusión. Esto es M. Cantidades de abril de vuelta. Cantidades de abril. Cantidades de abril. ¿No? Fíjense que independientemente de en qué mes calculemos nosotros el índice, lo que estamos haciendo siempre es utilizar las cantidades consumidas en abril. La de arriba a la derecha nos está diciendo lo siguiente. Esto se vuelve re fácil si tuviera matemática 1 y se puede escribir de manera matemática generalizando, digamos. Pero no tiene sentido porque no va a cobrar un sentido para ustedes. Pero la idea de esto es que comparen, digamos, respecto de la otra formulita que les di. Esta fórmula nos está diciendo precios de las naranjas en el mes de mayo por las cantidades de naranja en el mes de abril, más precios de las manzanas en el mes de mayo por las cantidades de manzanas del mes de abril. Y abajo es precios y cantidades de manzanas y naranjas del mes de abril. O sea, abajo tenemos el valor de la canasta de consumo en precios de abril, arriba tenemos el valor de la canasta de consumo en precios de mayo. La canasta es siempre la misma, de vuelta. No varían las cantidades de los bienes, solo variamos el precio. Fíjense que a medida que vamos pasando de mayo a junio a julio, vamos variando los precios. Algunos no varían entre un mes y el otro, depende de los datos que nos dé el ejercicio, ¿no? Que los tienen acá.
Pero lo que vamos teniendo es que va habiendo, digamos, una variación en los precios mes a mes, básicamente. Fíjense que para el mes de mayo el valor de mi canasta de consumo es 148, mientras que esa misma canasta de consumo a precios de abril valía 100. Y ahí tenemos este 148. Eso significa que los precios son 48% más grandes. Esto puede ser que también me haya confundido. No, está bien. 48% más grandes que respecto del mes de abril, en mayo. Lo mismo para junio. Tenemos que el valor de mi canasta de bienes en junio es de 148. Por lo tanto, mi índice de precio va a ser 148. Eso me va a decir que los precios están variando solamente 48% respecto de vuelta del mes de abril. Y acá, si vamos al cuadrito para el mes de junio, lo que vemos es lo siguiente. Fíjense que entre mayo y junio no hay variación en nuestro índice de precio, es 148 en los dos. 148 en los dos. Y fíjense lo siguiente, los precios en mayo son 20 y 4 y en junio son 20 y 4. ¿Qué es lo que está variando entre mayo y junio? Las cantidades. Pero como eso no lo registra nuestro índice, porque estamos usando las cantidades de abril, no hay variación en el índice de precios. Porque de vuelta, el índice solo mide, este índice que usamos, las variaciones en los precios. Por último, para julio, ahí sí tenemos una variación del precio. El precio de las manzanas pasa a ser 2. Y por lo tanto el índice me da un poquito más bajo. Eso significa, ese 135, que los precios en julio respecto de abril son 34% mayores. O que el valor de la canasta de consumo, mejor dicho, es un 34% mayor. ¿Se va entendiendo algo hasta ahí? Bueno, piola. Me alegro que se vaya entendiendo. Claro, siempre vamos a cambiar, siempre lo que vamos a ver que varía son los precios. ¿Por qué? Porque de vuelta, digamos, lo que nos permite medir el índice o los índices que vamos a usar nosotros es una variación de precios, digamos. A nosotros lo que nos interesa al fin y al cabo es decir, bueno, si yo tengo esta canasta de consumo que vale tanto en este año y en este otro año tengo esta otra canasta de consumo que vale tanto, lo que a mí me interesa al fin y al cabo es qué tanto más cara es la canasta de consumo. Entonces yo para lograr eso, lo que tengo que hacer es decir, bueno, si yo hoy consumo estos bienes, mañana me salen ¿cuánto? Bueno, llevo esos mismos bienes, les pongo los precios de mañana y me fijo. Y esa diferencia, que va a ser solo una diferencia de precios, no estamos variando las cantidades, me va a decir cuánto están aumentando los precios de esos bienes. O sea, de cuánto es la inflación, por ejemplo. Piénsenlo en un término, digamos, más práctico. Supónganse que en su familia siempre compran las mismas cosas, mes a mes, ¿no? Siempre todos los meses van al súper, compran la misma exacta compra. Exactamente la misma. Bueno, fantástico. Un mes les sale 1.000 pesos. Al otro mes compran exactamente la misma compra y les sale 1.500. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? Bueno, que entre el mes anterior y este los precios aumentaron un 50%. ¿Y cómo lo saben? Porque hicimos la misma compra de los mismos bienes y nos salió 50% más. ¿Se entiende? La fórmula de índice de precios sería no está generalizado en ningún momento, pero quizás esta es la mejor fórmula. Son los precios del mes que estás analizando por las cantidades del año base, que vos definas como base.
sobre precios del año base por las cantidades del año base. Esa es la fórmula del índice de precios. ¿Cuál es la gracia de que haya una sumatoria ahí? Y porque vamos a sumar precios y cantidades para un bien más precios y cantidades para el bien 2, por ejemplo, más precios y cantidades para el bien 3. Digamos, ahí la gracia de la sumatoria es decir eso, que puede haber muchos bienes. Pero al fin y al cabo es eso, estamos sumando precios y cantidades de un bien y lo estamos comparando respecto a precios y cantidades de los bienes en el año base. Cuestión a tener en cuenta que quizás es una boludez, pero es para que no se mareen ustedes. Fíjense que acá la notación está al revés que la que estamos usando en las filminas. Tiene PL0, año base, PLC, corriente. O sea, tiene el año corriente abajo y el año base arriba. Es para que lo tengan en cuenta, digamos. E intenten, cuando van a algún apunte o a un libro o algo, identificar cuál es esa notación, digamos. Yo uso esta porque me parece más simple decir, bueno, base abajo, digamos, la base, bueno, lo pongo abajo, el numerito, y el corriente lo pongo arriba. Pero eso puede cambiar entre personas explicando el mismo tema, así que estén atentos. Con la regla de 3, Valentín, sería decir, tengo estas cantidades por estos precios. No sé si se puede hacer exactamente con regla de 3, pero bueno, tengo estas cantidades por estos precios. Son 100%. Sí, o estos precios te representan este valor de una canasta, porque vos las cantidades son siempre las mismas. Estos precios te representan este valor de una canasta. A estos otros precios, ¿cuál va a ser el valor de tu canasta? Y ahí lo que ves, o mejor dicho, este valor de la canasta se hace con estos precios. Tenés valor de la canasta a estos precios. Bueno, el valor de la canasta en este otro momento, ¿qué precios implica eso? Y ahí lo que vas a ver es cuánto variaron los precios. Así creo, si no me equivoco, sería con regla de 3. Estoy relacionando al fin y al cabo. Después probalo y fíjate si te da lo mismo que calculando los índices, pero tenés que multiplicar acá, dividir acá y listo. Sí, sería lo mismo. Si no me equivoco. Ahora vamos igual a aplicar la regla de 3 para hacer lo siguiente. Y esto es ejercicio del práctico, así que atenti, si lo quieren resolver. Se usa bastante dentro del de los parciales o de la evaluación que nosotros tomamos. De vuelta, índice de precios seguramente va a entrar porque tenemos toda una clase dedicada a eso, así que si no les gusta la clase, tengo otra clase hecha, quizás está mejor o no sé, después véanla y comparen si quieren una segunda opinión. Pero está el práctico resuelto, aunque la resolución no es lo mejor del mundo porque no está tan bien explicada, bueno, a mí no me parece tan intuitiva o pedagógica, pero bueno, tienen varias herramientas de donde estudiar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que hacemos básicamente es hacer lo que se llama un cambio de base o un empalme de índices. Esto me parece que es más que nada interesante para la gente que estudia economía porque nosotros hacemos este tipo de laburos en el cual tenemos una serie de índices de precios de tal año hasta tal año y de repente decimos, bueno, queremos cambiar la base porque los precios se fueron a la mierda, nos queda re complicado el índice, bueno, cambiamos la base. ¿Cómo se hace ese cambio de base? Fíjense, nosotros tenemos un índice de precio que está con base en el 93, o sea, está tomando como referencia el año 93. ¿Qué nos están diciendo estos valores? Bueno, que en el 95 los precios son por ejemplo, 104,84% de los precios en el 93.
que es una manera pomposa de decir que los precios en el 95 son 4,8% más grandes que en el 93. Para el 96 son 7,16% más grandes. Para el 97 son 5,9% mayores que en el 93. Y para el 99 tenemos deflación. ¿Por qué? Porque los precios, fíjense, si estamos siempre comparando respecto de un 100 y acá tenemos 98, significa que en el 99 los precios son un 1,2% menores respecto del 93, ¿no? ¿Alguien tiene un gato y no está con el teléfono muteado? ¿Con el chat muteado? Cuidado. Yo me gustaría tener un gato, pero todo mal con el pelo. Bueno. ¿Cómo hacemos entonces para hacer ese cambio de base? Lo que hacemos básicamente es decir, bueno, yo tengo este índice con base en el 93, lo tengo completo, o sea, lo tengo para todos los años. Y quiero calcular el índice, pero con base en el 99. ¿Cómo hago? Digamos, yo lo que voy a hacer es hacer un índice que me represente la variación de los precios respecto del año 99. Entonces yo lo primero que voy a saber es esto que tengo acá. Que si yo tengo un índice de precios para un año con ese mismo año como base, ese índice va a ser igual a 100. De vuelta, pues siempre contra el que vamos a comparar. Por lo tanto, fíjense que si yo acá tuviera 1993, este índice yo sé que sería 100. ¿Por qué? Porque es los precios del 93 respecto del 93. 100%. Son lo mismo. Son su propio 100%. Ahora, sabiendo esto, vamos a hacer como que el cuadrito sigue. Sabiendo esto, ¿cómo hago yo para calcular el primer valor de esta tablita? Del índice de precios base 99. ¿Puedo yo conocer algún valor de esta tabla mirándola simplemente, mirando los años que tengo y el índice, o sea, la base del índice que me quieren que calcule? Nahuel, bien. Si estuviéramos en clase presencial te ganás un caramelo. Pero sí, para el 99, el índice de precios base en el 99 va a ser 100. Por lo tanto, digamos, yo ya puedo completar ese valor y en base a ese valor, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Y que esto es una propiedad importante, que ahora después la vamos a ver más en detalle, pero es importante esto que les quede. Si quieren anótenlo ahora, si no lo anotan después, pero de vuelta es importante que les quede. Ahí voy, que estoy generando tensión y voy a responder la pregunta. Ahora termino de decir lo que iba a decir. Romina pregunta, ¿por qué es 100? Porque lo que te representa el índice de precios es, digamos, lo que te está diciendo es, acá los precios son un 100%, digamos. Porque es los precios del 99 respecto del 99. O sea, tomando como base el 99. Entonces, si vos te querés comparar, digamos, el valor de una canasta de bienes respecto de ese mismo año, sabés que va a ser un 100%, digamos, porque no estás variando nada. Vos estás diciendo, si este año el valor de mi canasta es un 100%, ¿cuánto mayor o menor va a ser el año que viene? Y para eso tenés que poner digamos, un punto de referencia. Ese punto de referencia es tu 100%, digamos. Porque lo que haces es comparar contra lo mismo, digamos. Fíjate que los índices o los valores de los índices te están diciendo, digamos, 104,84. Y eso significa que son el 104,84% de los precios del 93. Digamos. O sea que son 4,84% mayores.
De ahí el que sea un 100, digamos, para poder ver en términos porcentuales siempre. Si yo les pongo el valor de la canasta, porque lo otro que se podría hacer es decir, bueno, yo tengo una canasta de bienes que tiene, no sé, X bienes, no importa cuántos bienes distintos, tengo estos precios, entonces lo que hago es multiplicar la canasta por los precios y me va a dar un valor, no sé, 10.375.000, bueno, fantástico. Y ahí lo que puedo hacer es decir, bueno, me quedo con la canasta vieja, pero pongo los precios del periodo 2. Que al fin y al cabo lo que estamos haciendo ahí es construir un índice. Y me da 102, 3, 4, 5, 6, qué sé yo. Me da otro valor. ¿Y qué comparación puedo hacer yo entre esto? Y sí, puedo calcular la variación porcentual entre el valor de una canasta y el valor de la otra canasta y decir, bueno, como solo varié los precios y la canasta varió tanto, los precios variaron tanto. Pero es mucho más engorroso esa comparación y ese análisis que hacer el análisis directamente en términos porcentuales, digamos. De ahí el 100. El 100, ese al fin y al cabo está para que sea fácil de interpretar, digamos. Porque si vos tenés 100 en el año base y 120 en el año siguiente, vos sabés ahí que la inflación es 20%. No se adelanten con los números, ahora vemos. Bueno, visto esto, lo que hacemos básicamente es decir, que es lo que les quería decir anteriormente, que me trabé, generé expectativa al pedo, pero algo que es importante que les quede a ustedes es que no importa el índice que yo use, digamos, como decía Diego, lo que estamos calculando es inflación, ¿sí? Y la inflación es una, digamos, siempre es la misma, porque los precios varían una cuantía independientemente de si usamos un índice con base en el 93, con base en el 98, con base en el 2004, con base en el 72, digamos, no importa la base del índice, los precios varían una cierta cantidad porcentual, porcentualmente hablando. Esa cantidad de variación, esa cuantía de variación es siempre la misma y por lo tanto eso nos va a permitir, digamos, calcular el resto de los índices utilizando, digamos, este principio, que esa variación va a ser siempre la misma. Entonces, si estos precios o este índice representa un 100% acá de mi índice, bueno, ¿cuánto representa este índice expresado con base en el 99? Y acá es que empezamos a hacer la regla de 3 simple. Lo que hacemos es decir, bueno, el índice de precios, este de acá, que es para el 98 con base en el 99, va a ser igual a esta ecuacióncita de acá, y los valores A, B y C los tienen acá. O sea, va a ser igual a 100 por 102,77 dividido 98,98. Y eso me da 103,82. ¿No? Y el proceso acá es siempre el mismo, digamos. Yo voy a decir, bueno, para este año, perdón, para este año, ¿cuánto van a ser o cuánto va a valer mi índice de precios? Bueno, tomo este valor de acá, o también puedo decir, bueno, tomo este valor de acá, el que está al lado, multiplico por este de acá y divido por este de acá. Y así sucesivamente. ¿Se entiende ese procedimiento? Acá yo tengo un sistema que es bastante
O sea, a mí me resultó fácil entenderlo de esta manera, tómenlo, déjenlo, pero la gente que todavía no haya terminado de cazar cómo elegir qué valores usar para hacer esa regla de 3, lo que puede hacer es lo siguiente. Cuando tiene un cuadrito de estas características, en el cual tiene índice de precios con una base y al lado índice de precio con otra base, la onda básicamente es lograr armar un cuadradito. Y con un cuadradito me refiero a decir, bueno, yo armo un cuadrado que en cada punta tiene un dato, ¿no? Si quiero averiguar este valor, o sea, una de las puntas del cuadrado, tengo que tener en las otras 3 puntas datos. O sea, no puedo tener incógnita, tengo que tener datos. Entonces, yo para averiguar este valor, teniendo estos otros 3 valores, las otras 3 puntas del cuadrado, lo que puedo hacer es decir, bueno, me voy a cualquiera de los valores aledaños y digo, multiplico cruzado y divido por el que queda. O lo que es lo mismo, me vengo a este valor y digo, multiplico cruzado y divido por el que queda, ¿no? Lo mismo cuando tengan que calcular, de vuelta, esto es algo que me sirvió personalmente y me pareció recontra gráfico para verlo y vi que gente lo usaba en los parciales, así que digo, bueno, claramente algo útil es. Si no les gusta de esta manera, usen la suya, no pasa nada. Pero por ejemplo, tienen que calcular para el de arriba y dicen, bueno, armo el cuadrado, que deja de ser un cuadrado, pasa a ser un rectángulo, no importa, sirve igual. Y dicen, quiero calcular este valor, bueno, tengo datos en las otras puntas, sí, tengo esta puntita y tengo esta otra puntita. Listo. ¿Puedo calcular esto? Sí. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como hacíamos antes, me voy a una de las puntas pegadas a mi incógnita y digo, esta, feo color, esta por esta, dividido esta. Y así resuelvo fácilmente. Sí, ahí Diego dice, si la base va a ser siempre la misma y se va a multiplicar un número por 100 y el número que falta es el que varía. Sí, porque fíjense que, de vuelta, haciendo el cuadradito, siempre la parte de abajo va a ser la misma. Es la manera más fácil de hacerlo. ¿Qué es lo otro que se puede hacer avanzando esta filmina? Fíjense que yo acá de vuelta estoy armando el cuadradito así. Lo estoy haciendo cada vez más alto. ¿Por qué? Yo, digamos, teóricamente lo que podría hacer es esto. O sea, teniendo estos 4 valores, mirando el cuadrado azul, teniendo esos 3 valores, puedo averiguar este. ¿Cuál es el tema ahí? Que este valor de acá no es 103,82, es 103,827248592 y tiene un montón de decimales que nosotros estamos eliminando porque nos interesa conocer 2 decimales, pues no pedimos mucha rigurosidad, digamos. No estamos calculando cosas tan complejas o tan finas. Por lo tanto, digamos, al fin y al cabo no importa mucho hacerlo con estos valores, pero este valor, como le sacaste estos decimales, está teóricamente mal, digamos. Por lo tanto, si yo calculo este valor de acá en base a este valor que está mal, este valor va a estar mal, porque va a arrastrar el error. Además, claro, te llega a equivocar en el primero y te queda mal todo. Y este valor de acá, como ya tiene el error de este arrastrado y su error propio, va a hacer que este de acá arriba tenga un error peor todavía. Y este error de acá va a ser peor todavía. Yo lo hacía de esa manera, digamos, siempre calculando con el cuadrado chiquitito, en su momento, tipo hacía, bueno, tengo estos 4, ahora tengo estos 4, después tengo estos 4, después tengo estos 4, hasta que me di cuenta de eso, que el error se arrastraba una banda y la verdad que te podía llegar a que en este ejercicio, si no me equivoco, en este no hay otro que se arrastra mucho más el error, pero eran como 5 puntos porcentuales, lo cual ya es heavy, digamos, te da muy distinto. Y me di cuenta, de desgraciado, ¿no? Pero me di cuenta corrigiendo un parcial que vi que estaba hecho de esa manera y dije, esto está bien, pero claramente está pasando esto del error. Y de ahí tuve que cambiar todo. Pero bueno, ¿se entiende hasta ahí cómo es que se calcula esto? ¿Cómo vamos haciendo el cambio de base? Fíjense
Lo estoy cambiando rápido para que se vea que solo cambia ese valorcito de ahí, solo cambia el valor B que estamos usando. Y que si uno entiende esta lógica, después ya es una boludez, al fin y al cabo. Y, por otro lado, no ignoren este hecho de acá, de que el índice de precios para un año respecto de ese mismo año o con ese mismo año como base es igual a 100. Porque esto es importante, porque esto les permite tener el primer valor en la tabla y arrancar a resolver. Y si están nerviosos muchas veces, ver una tabla, ven que les falta algún valor en una columna y dicen, ya está, no puedo hacer nada. Bueno, agua fría, piensen y digan, ah, claro, ¿qué valores ya puedo saber de antemano? En el práctico lo van a tener así, tienen una tabla que está incompleta y los primeros valores que ustedes van a saber son estos. Los de los índices con una base que es igual al año que están calculando, y eso saben que son igual a 100. A partir de ahí pueden arrancar a resolver. Bueno, venimos lento, pero ahora no quedan muchas cosas, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. En detrimento del entendimiento quizás, pero bueno. Vamos a ver la siguiente propiedad que tienen los índices, que también es importante y es lo que vengo haciendo hincapié hace una banda, que no sé si lo terminé de explicar en ningún momento, pero que esta propiedad de los índices es importantísima, porque a Eduardo le encanta usarla para ejercicio de parcial y es bastante interesante porque una vez que uno le entiende la esencia de esta propiedad, nada, primero es mucho más fácil calcular el tema de índices y tenés como un mayor manejo de para qué carajo sirven, ¿no? De vuelta, como lo que estamos midiendo al fin y al cabo es inflación, y la inflación es la misma, nada más que la medimos con índices que tienen una base distinta. Si yo midiera la inflación entre un año y otro, que básicamente es la variación de un índice entre un año y otro, independientemente de la base del índice, esa variación tendría que ser igual, ¿no? Porque de vuelta, lo que están midiendo los dos índices con dos bases distintas es lo mismo, es la variación de los precios. Por lo tanto, de vuelta, independientemente de la base que yo use, esa variación tiene que ser siempre la misma. ¿Cómo yo compruebo esto? Bueno, calculo la variación porcentual del índice de precios con base en un año A, entre los años A y B. Y esa variación va a ser igual a la variación de un índice de precios con base en un año B, entre los años A y B, ¿no? Llevado al caso práctico, lo que vamos a hacer es esto, calcular la variación del índice de precios base 93 entre los años 95 y 96 y la vamos a comparar con la variación del índice de precios base 99 entre los años 95 y 96 de vuelta. O sea, fíjense que quiero ver la variación entre 96 y 95, los precios en el 95 y el 96, con dos índices que tienen distinta base. Acá quizás hice mal en poner que esta notación sea la misma de acá arriba, pero bueno, digamos, no importa. Al fin y al cabo no importa la base, lo que importa es que los años de variación sean distintos, sean los mismos. Eso, si hago el cálculo, lo pueden hacer ustedes con los datos de la tablita, les va a dar, y acá pinzas, porque les va a dar más o menos, o muy aproximadamente lo mismo, entre las dos variaciones. Con estos datos, si no me equivoco, la de abajo les daba 0,29, una cosa así, una cuestión así. No les da 2,21%. Les da creo que 2,2009%, pero es casi 1. O sea, se puede hacer esa simplificación. ¿Por qué esa diferencia ahí? Porque estamos acotando decimales en esta base de acá. Por lo tanto, los resultados no son tan precisos. ¿Ya? Podemos fallar en algunos decimales. Pero lo importante es que entiendan esto, digamos, que la variación porcentual es la misma, independientemente de la base que usemos para el índice. Digamos, ese es el concepto que les tiene que quedar metido dentro del cerebro. La variación porcentual entre un año y otro del índice de precios, o sea, la inflación entre un año y otro, es la misma siempre.
independientemente de la base o del índice con la base que lo estemos midiendo. Dicho eso, guarda o con pinzas cuando vayan a agarrar un índice distinto, digamos. Si yo tengo índice de precios al consumidor y al lado tengo índice de precios mayorista, bueno, son dos índices distintos, ¿eh? Tienen un nombre muy parecido, pero son distintos. Tienen distintas canastas de bienes, por lo tanto, ahí la variación no se va a cumplir esa propiedad. Siempre que el índice sea igual, pero tenga una distinta base, ahí sí se cumple. Si ya cambiamos el índice en sí, no se va a cumplir. Nos queda ver un último índice y un último ejercicio, un último cuadrito. Están sacados del práctico los ejercicios por si les interesa. Y está la resolución subida, así que lo pueden también ver ahí. No. Diego dice, ¿por qué dice 93 y el otro 99 no querrá decir 95? No, Diego, porque lo que tenés abajo es la base del índice. Y tenés un índice base 99 y otro índice base 93. Arriba estás calculando la variación del índice con base en el 93 y abajo estás calculando la variación del índice con base en el 99. Por eso digo que la anotación de acá arriba puede ser que sea confusa, digamos. Fantástico. Eso quería que me dijeran. Si no entienden, avísenme. Nosotros no sabemos el índice para el 93. O sea, no tenemos el índice de precios. No, los números son los mismos, perdón. Pero fíjense. Fíjense lo siguiente. Bueno, esperen un segundito con la catarata de preguntas. Hago de vuelta la explicación, presten atención y vemos si resolvemos las dudas. Piensen, esta misma ecuación de acá arriba, en vez de decir A abajo, esto es X y esto es Y, ¿no? Y X y Y son 2 años. X y Y. A y B son otros 2 años. Y los tres pueden ser distintos. X no tiene que ser ni A ni B. Y no tiene que ser ni A ni B. Lo único que se tiene que dar, digamos, lo único que estamos viendo con esta propiedad es que si las bases de los índices son distintas, o sea, en este caso la base es X, en este caso la base es un año Y, pero estamos comparando la variación entre los mismos años, o sea, la variación de un índice con un base en un año X entre A y B, va a ser la misma que la variación de un índice base Y entre los años A y el año B. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que dice yo en las formulitas esta? Esto es variación del índice entre los años 96 y 95, 95 y 96, del índice en base en 93. Y el respecto de el año 93. O sea, 107,16 es 107,16 acá, con verde 104,86 es 104,86, 108,26, 108,26 y 105,92 es 105,92. Respecto de lo mismo, 105,92 y arriba lo mismo. ¿Se entiende ahí? A mí no me importa cuánto vale el índice en el 93, porque el 93 no es un año que me interese calcular la variación. O sea, yo estoy calculando variación entre el 95 y el 96. Entonces, lo único que me interesa para comprobar esta propiedad es tener el valor de dos índices con distinta base para esos 2 años.
Claro, el 93 y 99 significan la base de los índices, digamos. No está usando el índice de esos años, son la base de los índices. El 93 te dice, digamos, de cuál de estas columnas vas a sacar el índice. Pues 93 es la columna de la izquierda, es base 93, y 99 es base, la columna con... Base 99 es la columna de la derecha. No, Teresita, no te va a dar lo mismo. No te va a dar lo mismo, te va a dar negativo, si no me equivoco. Te va a dar algo medio raro, digamos, si pones eso. No va a ser tan intuitivo el resultado. Pues 104,84 menos 107 te va a dar negativo. Y negativo sobre algo positivo te va a dar negativo y te va a quedar como una variación negativa, lo cual no tiene mucho sentido, porque está aumentando los precios. Sí, la fórmula sería B menos A sobre A, básicamente. Dice 95, 96, 95, 96. No entiendo cuál es el problema. Claro, pasa que lo de arriba, o sea, lo que está en el supraíndice donde dice variación porcentual del índice de precio no es 95 menos 96. Es del 95 al 96. Está bien. Es un guión al fin y al cabo, puede ser un menos, entiendo la confusión, pero es del 95 al 96 eso. Tendría que haber puesto una flechita en vez de una barrita, perdón. Pero básicamente es entre esos años. A veces es re difícil hacer estas cosas, porque como uno tiene un cierto bagaje intelectual que le hace que ciertas cosas parezcan ultra intuitivas, y a veces es difícil ponerse en el rol de no tener ese bagaje intelectual acumulado de la carrera entera, ¿no? Y decir, bueno, uno cuando no tiene eso busca pequeños datos para orientarse mejor en lo que está analizando. Y me parece recontra lógico que hayan dicho, claro, 96 menos 95, y ahí te da la variación. Pero a mí ni se me ocurrió que lo iban a interpretar de esa manera. Nada, cosas que uno, desafío con los que uno se encuentra cuando tiene que dar clases, ¿no? Claro, aparte está A menos B arriba, o pareciera que es A menos B arriba. En realidad es entre A y B, pero bueno. Aclaro todo esto que yo lamentablemente nunca tuve cursos de pedagogía ni tuve clases de pedagogía de algún tipo, lo cual está bastante mal y es bastante común en nuestra facultad que gente sin capacitación como docente, como profesor, esté dando clases. Entre ellos yo me incluyo, a pesar de que aprendí un poco con el tiempo y con los ponchazos, pero es bastante raro porque por algo existen los profesorados. Pero no existen, o por lo menos no hay en un LP profesorados en economía, profesorados en contabilidad o en administración. O yo no he escuchado. Sí, debería ser el tramo pedagógico o un curso de pedagogía o algo para tener herramientas, eso lo reconozco. Pero normalmente en persona es mucho más fácil, digamos. O sea, es mucho más fácil ser pedagógico en persona que en esto. Sí, pero tendría que hacer, vos me imagino lo habrás hecho alguna, digamos, no hay nada de economía en la UNLP. O sea, yo no he visto y he chusmeado tipo profesorado en economía que tienen las materias pedagógicas. Tendría que buscar qué materias estarían buenas para darme herramientas y mandarme, pero ninguna sería específica de mi carrera.
Tipo, me darían pedagogía general, no pedagogía orientada en la enseñanza de economía. Igual a todo esto prefiero recibirme primero la licenciatura. Una vez que me reciba, ahí probablemente que tenga un toque más de tiempo, le meto otra cosa. Me parece que también se juega con que en la facultad, no, pero sos toda gente grande, ya entienden, bla, 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 lo que sea, entonces como que se deja un poco de lado a veces las cuestiones de pedagogía. Pero bueno, no pasa solo en nuestra facultad, igual, hay muchas facultades que hay dando clases, gente que no tiene enseñanza en pedagogía, o que no tiene especialización pedagógica. Lo cual lleva a que uno pueda ser muy buen profesional y muy mal docente. Y viceversa también, ¿no? Bueno, nos queda el último tema y 20 minutos. Sí, ahí igual hay una cuestión bastante importante que es que yo doy mucho menos tema que Eduardo. Muchísimo menos tema. Y dar la práctica es mucho más fácil que dar la teoría. Así que, digamos, yo al principio era como, bueno, no puede ser, Eduardo da clase hace 25 años, pero bueno, da menos temas también. O sea, yo doy muchos menos temas. Eduardo tiene que dar una banda de cosas. Aparte, teoría siempre es más jodido entenderla, la clase sobre todo, que entender una práctica. Se cumple para todo. En matemática, la teoría de matemática suele ser más jodida que la práctica. Son demostraciones, cosas así. Siempre lo que es más teórico suele ser un poco más difícil, porque no tenés de qué agarrarte tampoco. Y sí, seré más claro, pero eso no quiere decir que sea mejor, digamos. Yo sé que doy definiciones que si me escucha alguien que da clase de economía hace 20 años me pega, pero bueno. A veces las doy de esa manera para que se entiendan, bien bajadas a tierra. Igual gracias por bancarme. Los quiero. Bueno, dejando lo emocional y las reflexiones de lado, vamos al último índice que nos queda, que es el deflactor del PBI. ¿Cuál es la particularidad de este índice? Bueno, el cálculo principalmente. El índice de precios es un índice, el índice de precio implícito, perdón, ya estoy como quemado. Es un índice que se calcula, digamos, como un cociente entre dos PBIs. Un PBI nominal y un PBI real en base a cierto año. ¿Qué significa esto? Porque ustedes, me imagino, no vieron todavía lo que es PBI, mucho menos PBI real. Si lo vieron, fantástico, quizás les sale un toque más fácil entenderlo. Pero básicamente es lo siguiente, el PBI, o el producto de la economía, o el ingreso, bueno, lo van a conocer como varios nombres, son todos más o menos lo mismo, se refiere a lo mismo, es básicamente la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía o que consume una economía en un lapso de tiempo. Valuados todos esos bienes y servicios al precio de mercado. O sea que, si yo quiero calcular el PBI de una economía, lo que hago es todos los bienes y servicios valuarlos por su precio de mercado que se producen. De vuelta, el PBI son todos los bienes y servicios producidos por una economía en el lapso de un año, valuados a precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los bienes y servicios de la economía que fueron producidos en el país, pero también transados dentro del país, o sea que se vendieron al fin y al cabo. Esto debería inclusive darlo antes, pues PBI lo vamos a ver la clase que viene, pero tengo que dar la definición ahora porque al fin y al cabo sirve para calcular el deflactor del PBI, o sea, tenés que entender lo que es el PBI para calcular el deflactor, o a grosso modo, digamos. Pero para que les quede, básicamente el PBI son todas las cantidades de bienes de una economía por sus precios. Y a grosso modo se puede entender como una canasta.
digamos. Hasta ahora veníamos hablando de canasta, porque cuando hablamos de canasta lo que hacemos es decir, bueno, es un recorte de los bienes de la economía, o sea, no tomamos todos los bienes de la economía, tomamos un recorte, eso es una canasta. Bueno, ahora nuestra canasta son todos esos bienes, y todos esos bienes de vuelta están valuados a ciertos precios. Si vamos al PBI nominal, son todos esos bienes de la economía valuados a los precios de ese momento. ¿Se entiende hasta ahí? PBI nominal. Todos los bienes y servicios que hay en la economía valuados por su precio. Por lo que valen en el mercado. Ahora, ¿qué es el PBI real? ¿Y qué diferencia hay con esto? Bueno, lo tiene acá. Como les decía, PBI nominal de un año X son los bienes, las cantidades, digamos, de bienes de ese año X por los precios de ese año X. Pero el PBI real es las cantidades de ese año X por los precios del año base, digamos. Acá lo que hacemos es, y quizás para que lo entiendan de una mejor manera, supongamos, bueno, que somos Argentina, como somos Argentina, hay inflación, por lo tanto es muy difícil saber si creció o no el producto en una economía si no tenemos ninguna referencia. ¿Por qué? Porque nosotros medimos, digamos, sí, no hay drama, Fran, anda tranquilo, yo dejo la casa grabada, así que no se preocupen. Como decía, tenemos, por ejemplo, el PBI de una economía como la Argentina, digamos, y básicamente el PBI son todos los bienes y servicios valuados a precio de mercado. ¿Qué pasa en la Argentina? Hay inflación, entonces año tras año ese precio de mercado sube. Por lo tanto, si yo quiero saber, digamos, si crecí realmente o no como economía, lo que tengo que hacer es, digamos, quitar ese efecto precio. ¿Y por qué? Porque a mí, en realidad, el PBI es lo más probable es que si calculo el PBI nominal año tras año, me dé siempre más grande que el año anterior. ¿Por qué? Porque los precios están, por lo menos en este último tiempo, están siempre creciendo, digamos. O sea, estamos en una tendencia inflacionaria. Por lo tanto, los precios siempre van a ser mayores que los anteriores, digamos. Y eso dificulta saber si estamos creciendo o no realmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace para, digamos, saber realmente si estamos creciendo o no? Calcular el PBI real. ¿Qué nos va a decir? Bueno, si yo estoy dejando fijos los precios en un año Y, ¿cuánto van a ser las cantidades para mi año X? Y X puede ser 2020, 2019, 2018, y los precios pueden ser, por ejemplo, los de, no sé, 2010. Y lo que me va a decir mi PBI real es, a los precios de 2010, ¿cuánto vale tu PBI en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, etcétera? Digamos. ¿Cuántos son tus cantidades o cuánto van creciendo tus cantidades? Te va a decir al fin y al cabo el PBI real. Sería, para que lo entiendan de vuelta, bajado a tierra, es como decir, bueno, qué sé yo, tomamos como medida de referencia ya no más el peso porque tiene inflación, entonces la moneda vale menos, etcétera. Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a medir los precios de la economía en dólares. Que el dólar no tiene tanta inflación, a pesar de que no tiene tanta inflación, por ende es una medida mucho más estable, es más fácil hacer comparaciones, etcétera. Por lo tanto decimos, bueno, midamos el PBI en dólares de la Argentina hoy y mañana, y ahí vamos a tener una medida de PBI real, digamos. ¿Se entiende? Y ahí podemos establecer comparaciones de si crecieron nuestras cantidades o no. Exactamente. Si la inflación no existiera, los índices de precios en general no tendrían sentido. Por ende, no sería, digamos, lo nominal sería lo real. Por lo menos en tema de precios y eso. No siempre se cumple esto. Hay cosas que son nominales y reales por otras razones, digamos. Eh, pero no, perdón. Si los precios no variaran nunca, lo nominal siempre sería igual a lo real.
Porque cuando hablamos de efectos reales, efectos nominales, o cuando hablamos de algo nominal y algo real, es porque tenemos metido, digamos, un efecto de los precios que me está influyendo la variable. Y en el real, cuando hablamos de lo real, estamos quitando ese efecto de los precios. Digamos. Estamos diciendo, bueno, saquemos el ruido que genera la variación de los precios y veamos las variaciones de cantidades reales. Claro, por ejemplo eso. Sacamos la inflación, sacamos el efecto de la inflación y podríamos ver cuánto varía nuestro PBI de manera real, digamos, de manera cantidad de bienes, servicios, etc. Dicho eso, ¿cómo se calcula el PBI real? Tienen la formulita ahí abajo. Nada que ver, pero podría repetir la definición de PBI nominal y real. PBI nominal es todos los bienes y servicios que produce una economía en el lapso de un año, valuados a precios de mercado. Todos los bienes y servicios que produce una economía en el lapso de un año, valuados a precios de mercado. Eso es el PBI nominal. Precio de mercado significa los precios vigentes en el momento. Y PBI real es bienes y servicios que producen economía. No sé si te podría dar una definición fija, digamos, de eso, de PBI real, pero básicamente son los bienes y servicios producidos por una economía valuados a precios de un año o valuados a precios constantes de un año fijado como base. En este caso, en la formulita que tienen ahí, que dice PBI real, supraíndice año X, subíndice año Y, igual a PI por QX. Bueno, todo ese choclito es, o la definición de eso sería que el PBI real para el año X son todos los bienes y servicios producidos en el año X, valuados a precios constantes del año Y. Y con precio constante me refiero a que se fijan un nivel de precios y eso no varía. La formulita con la cual se calcula el PBI real la tienen acá. Fíjense que es lo mismo que esta, en realidad, es lo mismo que la de arriba. De vuelta acá. El PBI real de una economía son todos los bienes y servicios producidos por la economía, valuados a precios de un año, precios constantes de un año tomado como base. Bienes y servicios producidos con una economía, valuados a precios constantes de un año tomado como base. Multiplicados por los precios del año base, Avi. Pero estaría bastante bien la definición, sí. ¿Cuál es la gracia de hablar de año base? Que ese año base no varía, o sea, siempre usamos los precios que estaban en ese año vigentes. Si el alfajor salía, bueno, tomamos como año base el 2010, y decimos PBI real para el 2011, 2012, 2013, no importa. Si en el 2013 se producen 10 alfajores, y nosotros estamos calculando PBI real de 2013 y usando como base el 2010, bueno, en el 2013, esos alfajores, no importa cuándo valgan, les vamos a poner el valor que tenían en el 2010. ¿Se entiende? Vos dejás fijos los precios cuando calculás el real. Lo que deben coincidir acá, que es importante, es lo siguiente. Fíjense que esta ecuación, si van a usar alguna de las dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo son las mismas. Nada más que la de abajo está mucho mejor hecha, la de arriba la hice más a las patadas. Pero la de abajo es la que realmente, si se tienen que agarrar de una, usen esa. ¿Por qué digo esto? Porque es la que está bien, bien expresada, digamos, con subíndice, supraíndice. Esta le falta el subíndice y supraíndice al índice de precio. Pero básicamente lo importante, gracias por avisar, Museto. Gracias por avisar, Samsung Galaxy S7.
No, de verdad, gracias. Pues yo me recuelgo y no me doy cuenta. Igual, si entran tarde, vamos a seguir hasta que nos echen. Así que, de vuelta. Esta fórmula es la misma que esta, por lo tanto, ya sepan que ustedes pueden cualquiera de los tres componentes, este o este, cambiarlos de lugar para averiguar lo que quieren. O sea, si tienen PBI nominal y índice de precios, pueden calcular PBI real, ¿no? Eso espero que esté más que claro. Si tienen PBI real y tienen índice de precios, ustedes pueden calcular el PBI nominal, reformulando esta ecuación. Por eso hice tanto hincapié en la parte anterior de la materia con que había que saber resolver ecuaciones. Porque acá lo vamos a usar bastante. Y si tienen, por ejemplo, de vuelta, nos adelantamos. Si tienen PBI nominal y PBI real, pueden calcular el índice de precio, que es lo que tienen acá arriba, ¿no? Acá está despejado el índice de precio y acá está despejado PBI real, pero la ecuación es siempre la misma. ¿Qué es lo importante? Que el PBI real, para calcular el PBI real, no usando un PBI nominal y un índice de precios, lo importante es que coincidan la base del índice de precios con la base del PBI real que yo voy a calcular. O sea, si yo quiero calcular PBI real con base en un año, ponele con base en el 98, pero mi índice de precios tiene base en el 93, bueno, este PBI real no lo puedo calcular de buenas a primeras, ¿no? Podré calcular el PBI real en pesos del 93. ¿Por qué? Porque solo tengo un índice del 93 para deflactarlo, con base en el 93. Por lo tanto, de vuelta, deben coincidir el año base que usamos como PBI real con el año base del índice con el que deflactemos el PBI nominal. Y después, bueno, obviamente, si estoy calculando PBI nominal, PBI real para un año X, tengo que tener el PBI nominal de ese año X y el índice de precio para ese año X, ¿no? Dicho esto, cuadrito, y esto lo vamos a hacer muy rápido porque es aplicar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Primero que nada, puedo completar estos valores de acá, sabiendo esto. O sea que el índice de precios para el 95, con base en el 95, es 100. Y que el índice de precios con base en el 98, para el 98, es 100 también. Avanzamos. Y tenemos que, para calcular estos índices de precios, usamos la formulita de acá, que básicamente es dividir PBI nominal sobre PBI real, y nos va a dar el índice de precio implícito. O IPI. ¿Cómo hago? Bueno, acá lo tienen todo explicitado. Esto la garganta reseca. Y el té está re frío. Tienen todo explicitado, así que espero que en eso no haya tanta confusión. Espero, si quieren calcular el índice de precios para el 96, con base en el 95, necesitan PBI nominal para el 96 y PBI real para el 96 con base en el 95. De vuelta estamos haciendo coincidir la base, por ende se puede. Me da esto, multiplico por 100 y me queda el índice de precios, ¿no? Lo mismo para el 97 y para el 98. Avanzando. Para calcular el índice de precio base 98 hacemos lo mismo que hicimos casi al principio de la clase, que es regla de 3. O sea, planteamos... Ahí va. Planteamos el cuadrado y decimos tengo esta punta, tengo esta punta, tengo esta punta. Si las tengo, fantástico, puedo calcular este valor. Y lo que hago es decir 112,16 por 100 dividido 118,78. Esto que tiene acá me da 94,42. El resto de los valores lo mismo, cuadradito acá, quedó re feo este. Y cuadradito de acá hasta acá arriba. Y ya está. Terminando de calcular, les queda de esta manera. Y ahora vamos a usar de vuelta la fórmula que les acabo de dar del PBI real para calcular el PBI real ahora en pesos del 98. ¿Cómo hacen? Bueno, de vuelta, toman la formulita y reemplazan dentro de la fórmula. Tienen PBI nominal del 95
dividen por el índice de precios para el 95, con base en el 98 ahora, porque están calculando PBI real en pesos del 98, por 100, y nos queda 546,38, que es el PBI real en pesos del 98 para el 95. Completando esto, acá no lo tienen completado, pero este valor es 8,98. Ocurre lo siguiente, que también ocurre en el año 95, o mejor dicho, con el PBI real en pesos del 95 para el 95. Ocurre que así como el índice de precios para el 95 en pesos del 95, nos vemos, Valentín. El índice de precios para el 95 en pesos del 95 es 100 y el índice de precios para el 98 en pesos con base en el 98 es 100. El PBI real en pesos del 98 o con base en el 98 es lo mismo. Para el 98 es igual al nominal. ¿Y por qué sucede esto? Porque, de vuelta, si nos remontamos a los que yo les dije de PBI real, lo que hacemos es decir, bueno, tomamos como fijo los precios de un año base y comparamos, digamos, esta cantidad de bienes y servicios con precios de ese año base a lo largo del tiempo. Bueno, si yo estoy diciendo PBI en pesos del 98, tiene sentido que si estoy usando como base de referencia los pesos del año 98, que son en los que está evaluado el PBI del 98, el nominal sea igual al real. Porque yo lo que estoy diciendo en el real es, bueno, con los precios del 98, calculemos el PBI del 98. Y es lo mismo que calcular el nominal en ese sentido. ¿Se entiende esto? Siempre, si yo digo un PBI real en base o con base en un año X para ese mismo año X, se va a cumplir que en ese año el nominal y el real sean iguales. Si quieren pueden ver la ecuacioncita de acá, está explicado de manera matemática, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Vamos a volver a esto. Fíjense acá. Fíjense acá y piensen lo siguiente. PBI real tiene base en un año Y para un año X, ¿no? Y el PBI nominal es para un año X, ¿no? Usa los precios de ese mismo año. Entonces fíjense que es el PBI nominal. Los precios del año X por las cantidades del año X, ¿no? Y el PBI real es precios del año Y, el año base, por las cantidades del año X, el año que estemos analizando. Entonces, si yo estoy analizando, vamos a suponer esto, yo estoy analizando el año Y, que es el año base de mi PBI real, yo lo que estoy viendo es precios de ese año Y, que es el año que estoy tomando como base, por cantidades del año Y. Y acá es solo una cuestión de notación, pero esto es lo mismo que esto. Nada más que en uno dice X y en otro dice Y, digamos. Pero van a ser iguales. Si yo estoy tomando como base mi año Y, cuando calculo el PBI real para ese año Y, mis cantidades van a ser las cantidades de Y, digamos. Y cuando yo calcule el PBI nominal para este año Y, mi PBI nominal para el año Y va a ser precios del año Y por cantidades del año Y. ¿Se entiende ahí? ¿O quedó un poquito mejor, más claro? Esto es lo último que tenemos que ver antes de cortar la clase, así que la verdad que me puedo tomar el tiempo que sea para que se entienda bien. Como nadie puso sí, entiendo que no se entiende. Así que, a ver. Bien, Xavi. Fíjense, vamos a calcular, por ejemplo, o vamos a tomar como base el año X, ¿no? Y vamos a calcular PBI
real con base en el año X para el año X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, vamos a la fórmula de PBI real. Si mi base es el año X, yo voy a usar precios del año X, como me dice acá. Esto estoy diciendo que esto es X. Entonces acá uso precios del año X. Y las cantidades que voy a usar son las cantidades del año que estoy analizando. Y como estoy analizando el año X también, estas son cantidades del año X. Esto es lo mismo que mi PBI nominal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este año base es igual al año que analizo. Es así de simple. El año base, el año que me define los precios, es el mismo año que estoy analizando. Entonces, si yo comparo y digo, bueno, ¿cuánto es el PBI de hoy a los precios de hoy? Tanto. Bueno, ¿y cuánto es el PBI real